Bienvenidos a este caso paranormal, donde lo real y lo inexplicable se encuentran. Hoy los llevaré en un viaje por algunas de las leyendas más escalofriantes de Latinoamérica. Historias que se han contado entre susurros y que han marcado a muchas generaciones. Historias que quizá, solo quizá, sean más que historias. Relatos que se han enclaustrado en nuestra cultura y que quizá tengan un origen verídico. Así que sin más preámbulos, comencemos con este viaje. La primera historia que compartiremos con ustedes es la del Silbón, el Silbón, Colombia. En las llanuras colombianas, muchos han escuchado hablar de él. Cuentan que el espíritu de un joven, quien en medio de un arrebato de ira asesinó a su propio padre, fue condenado a cargar por el resto de la eternidad los restos óseos del que fuera su progenitor en un costal que lleva a cuestas. Miguel, un camionero experimentado, tenía una sola regla clara: nunca detenerse en la carretera pasada la medianoche. Esto quizá motivado por la situación de seguridad que Colombia ha vivido durante varios años. Estoy seguro que Miguel jamás imaginó que se toparía con algo que no fuera de este mundo. Al caer la noche, nos cuenta cómo el motor de su vehículo simplemente se apagó. Esto en un tramo bastante solitario y oscuro de la carretera. Cuenta que la única iluminación en ese sitio eran las farolas de su camión. Cuenta que decidió inspeccionar el daño del vehículo. Fue así como descendió, se acercó al capó, lo levantó y comenzó a revisar el motor. No le faltaba agua, tenía combustible. El aceite parecía estar en las condiciones óptimas, así que no se explicaba a qué se debía dicha falla mecánica. Regresó a la cabina, insertó la llave e intentó encender el vehículo en repetidas ocasiones. Estos intentos fueron inútiles, ya que, aunque el carro intentaba encender, este no prendía. Asegura que decidió sentarse a esperar que quizá algún conductor cruzara por esa zona y lo ayudara a reparar su vehículo. Los minutos se volvieron horas, y mientras su reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, cuenta que comenzó a escuchar un sonido bastante particular. Asegura que se trataba de un silbido que sonaba a lo lejos. Pensó que quizá alguien que vivía en la zona venía bajando por dicha carretera y pronto se lo encontraría de frente. Jamás estuvo más equivocado. Cuenta en su relato que el sonido cada vez se hacía más distante, pero que jamás pensó que se tratara de una entidad de otro mundo. Estaba a la espera de ver a alguien acercarse, pero lo único que pudo ver con el radio visual que le brindaba la luz de su vehículo fue a un hombre que a lo lejos venía silbando una particular tonada que, aunque estuviera viendo con sus propios ojos cerca a este hombre, sonaba bastante lejos. Algo intrigado, se detuvo a observarlo. Entre más se acercaba, más notaba que dicho ser dejó el mundo de los vivos hace varios años. Asegura que su piel era pálida, incluso se atrevió a compararlo con una calavera. Dice que eso no pertenecía al mundo de los vivos, así que intentó huir, pero su cuerpo no respondió. Sus manos temblaban, sus piernas se paralizaron. Lo único que podía hacer era observar cómo la criatura se acercaba paso por paso. Cada vez estaba más cerca de la cabina de su vehículo. Metros antes de que lograra alcanzarlo, cuenta que la entidad desapareció para después aparecer sentada junto a él. Dice que lentamente tomó el saco que traía a su espalda y lo colocó sobre sus piernas. El sonido de huesos chocando era bastante claro. Cuenta cómo se heló su sangre y las gotas de sudor recorrían su frente. Tenía mucho miedo. Asegura que este hombre, sin mediar palabra, destapó su costal y dejó ver un cráneo y algunos huesos, posiblemente pertenecientes a su progenitor. Acto seguido desapareció. Dice José que desde aquella vez no volvió a aceptar una carga que viajara por dicha carretera. La segunda historia que compartiremos con ustedes en esta noche es la de La Calchona, Chile. En los campos chilenos se dice que una mujer llamada La Calchona vaga en busca de venganza. Una bruja que, tras ser traicionada por su propia familia, lanzó una maldición antes de desaparecer. Así es, desapareció, jamás fue capturada. Ana, una joven campesina, quien había escuchado esta historia como cientos, si no es que miles de chilenos, pensaba que solo se trataba de un mito, un cuento que los padres le contaban a sus hijos para que se fueran a dormir o no salieran tarde de la noche de sus casas. Jamás estuvo más equivocada.
Una tarde, mientras se encontraba pastoreando a un rebaño de ovejas cerca de un bosque, escuchó un lamento desgarrador que clamaba por auxilio. Aunque su instinto de supervivencia la alertaba de que no se acercara, cuenta que la educación que le dieron sus padres no le permitía dejar a alguien en apuros pasar por penurias. Fue así como, con todo y rebaño, se internó en el bosque. Caminó quizá 5 o quizá 10 minutos, hasta que encontró un pequeño claro en el cual pudo observar a una mujer, la cual pareciera la estaba esperando. El aire se tornó gélido. La mirada de la mujer era bastante aterradora. Tenía dibujado en su rostro una sonrisa retorcida, cabello enmarañado, uñas largas, ojos rojos. Abrió nuevamente su boca para esbozar una advertencia. No deberías estar aquí. Esta figura se acercaba cada vez más mientras repetía de forma frenética esa frase: no deberías estar aquí. Trató de correr, pero sus piernas no reaccionaron. Sus brazos se quedaron pasmados. Algunas de las ovejas se dispersaron del rebaño, mientras que otras se quedaron inmóviles. El cuadro era bastante aterrador, cual presa paralizada ante la mirada de su víctima, esperando un golpe certero que acabe con todo. Cuenta Ana que en ese momento sintió como un líquido caliente recorrió su pierna. Su cuerpo había tenido una reacción biológica bastante natural ante el miedo. Dice que empapada en orina estuvo frente a frente con esta mujer, la cual seguía repitiendo de manera frenética: no deberías estar aquí. Cuenta Ana que cerró los ojos y al abrirlos la mujer ya no estaba. Regresó al pueblo, necesitaba contarle a alguien lo sucedido, y de no ser porque algunas ovejas tenían marcas bastante extrañas en la lana, nadie le hubiera creído. Ana juró jamás regresar a ese bosque. La siguiente historia que contaremos en esta noche de hoy es la del Pombero, Argentina. En el norte argentino, la gente teme y respeta al pombero, un ser travieso y peligroso quien se encarga de custodiar los bosques, cuidándolos y castigando a quienes no lo respetan. Luis, un agricultor de la zona, quien buscaba expandir su terreno para ampliar sus huertas, decidió talar un árbol que durante mucho tiempo en su comunidad fue considerado como sagrado. Aunque sus vecinos intentaron advertirle, tratando de persuadirlo con que el pombero vendría a castigarlo, el hombre frunció los hombros y se negó a escuchar advertencias. Aseguraba que esos eran cuentos que los papás le echaban a los niños pequeños, cuentos que a la edad de ellos no se creían. Fue así como tomó su hacha y golpe tras golpe fue acercándose a su objetivo: talar el árbol. Lo único que interrumpía el silencio de esa ciudad era el golpeteo del hacha estrellándose con la madera. Al llegar la noche, dice que escuchó que alguien llamó a su puerta, así que decidió atender. En un principio cuenta que pensó que se trataba de alguno de los vecinos intentando jugarle una mala broma, esto por no haber escuchado advertencias, pero al salir de su casa se encontró con que la estaban rodeando huellas pequeñas y con una forma bastante extraña. No habían huellas humanas en el lugar. Un poco intrigado, dice que decidió regresar a su cama, intentar dormir y no pensar en lo que había sucedido. Pero, una vez se encontraba cerca de acostarse, dice que sintió como una mano pequeña y peluda arañó su pantorrilla. Recordó en ese preciso instante todas las historias que de niño había escuchado del pombero. Salió, se hincó enfrente de las huellas y a gritos pidió perdón. «Perdóname, perdóname, pombero, por favor, perdóname». A la mañana siguiente, regresó a su huerto, pero esta vez llevaba consigo tributo para la criatura. Tabaco y miel es suficiente para que este ser se apacigüe si has logrado ofenderle. Cuenta que jamás volvió a sembrar o a cosechar sin llevar tributo para el pombero y pedirle permiso antes de cualquier acto. Estamos llegando a nuestra cuarta historia y quiero aprovechar para invitarlos a que dejen su me gusta, compartan este video y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos tras la meta de monetizar nuestro contenido, así que se hace súper necesario que cumplamos ciertos requisitos, entre los cuales van llegar a 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Ustedes pueden ayudarnos a cumplir esta meta y que así sigamos trayendo aterradoras historias para la mejor comunidad de internet, la comunidad de Steve Cast Paranormal. Sin más preámbulos, continuamos con la historia.
La cuarta historia que contamos para ustedes hoy es la de La Llorona. ¡Ay, mis hijos! El grito que hiela la sangre de cualquiera que lo escucha en las noches mexicanas. La Llorona es descrita como una madre quien, consumida por el dolor y la ira, ahogó a sus hijos y ahora vaga por México intentando recuperarlos. Dicen que si logras escucharla, lo único que queda por hacer es encomendarse al santo en el que creas y esperar que no te haga daño. María y su esposo se encontraban acampando junto al río en una noche de luna llena. Escucharon un lamento que les erizó la piel. Se encontraban desnudos, así que su esposo, entre sollozos, intentó calmarla asegurando que había sido el viento. Los lamentos no paraban, así que María decidió tomar su ropa y salir a investigar qué había pasado. En su mente, alguien había descubierto lo que estaban haciendo y quería ahuyentarlos del sitio, así que tomó su linterna y salió en busca de los fisgones que se encontraban en la zona. Su esposo, a regañadientes, la siguió. Dicen que se internaron río arriba, hasta que vieron a una mujer que estaba levitando en medio del agua. Cuentan que ésta se les acercó y con una mirada vacía les dijo: ¿Han visto a mis hijos? Su voz estaba rota, se sentía el dolor que cargaba consigo. Fue entonces que María sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo y entumeció cada uno de sus músculos. La linterna comenzó a fallar. Cuando recuperó control de su cuerpo, la soltó. Dice que en ese acto, en el que cayó la linterna y se escuchó el golpe, aquella figura espectral desapareció, dejándolos en medio del río confundidos. Comunidad, resulta, pasa y acontece que tuvimos un fallo con la última parte de nuestro video, así que en este momento nos disponemos a regrabarlo. Espero y estén enganchados con esta historia. Casa Matucita, Perú. En Lima, la Casa Matucita es conocida por ser uno de los lugares más embrujados de todo el país. Dicen que cuando la visitas, sientes como una presencia extraña te observa desde las sombras, presta para atacar en cualquier instante. Carlos, un vigilante nocturno, tuvo que pasar la noche en dicho lugar. Estaban haciendo unas reparaciones eléctricas para la empresa que trabajaba, así que el personal de seguridad debía quedarse a resguardar los equipos que allí dejaban mientras las reparaciones. Cuenta que entrada la madrugada sus ojos comenzaron a pesar e intentó dormir un instante. Al cerrar los ojos, dice que del piso superior escuchó sonidos bastante extraños, risas, gritos y como arrastraban sillas. Tomó su linterna y se dirigió hacia el sitio para revisar qué sucedía allí. Estaba esperando encontrar un grupo de bromistas que se habrían colado a la casa o algún habitante de calle quien estuviera buscando refugio. Gran sorpresa se llevó cuando al entrar a la sala se encontró con que estaba completamente vacía. Él, frente a un espejo, fue todo lo que vio. Asegura que en dicho espejo vio como en el reflejo alguien estaba atrás de él. Lentamente giró para encontrarse con que estaba completamente solo en la habitación. Asegura que desde esa noche jamás volvió a aceptar un turno nocturno. Comunidad, así termina este viaje por algunas de las leyendas más aterradoras de toda América Latina. Leyendas que quizás sean más que leyendas. Gracias por acompañarnos en Steepcast Paranormal. Hasta una próxima noche, cuando las puertas hacia lo desconocido vuelvan a abrirse.